y bienvenidos a De Conocimiento Humano, soy anfitriona Pris. Y pues bueno, vamos a hablar de esto que se ve aquí que parece como una chatarra andante. Sin embargo, vamos a comentar que hay algo interesante en esto y que pues apenas me di como que a la tarea de verlo bien y saber de dónde sale este asunto. De hecho, es de este libro, aquí se los voy a poner en grandecito para que si tienen chance consíganlo, que se llama OVNI estrellado en Puebla, Puebla, México. Y es de Alfonso Salazar Mendoza, este libro, y de Mina Editores. Creo que parece que hay muchos videos aquí y es uno de los casos pues más documentados que tienen, sobre todo aquí en México. Según dicen que eran entre las 5:55 y 6:05 de la mañana del 29 de julio del 77. Hay muchas personas que pudieron observar sobre el cielo de México 3 luces que volaban a gran velocidad, las cuales llevaban una dirección de sur a norte. Las primeras personas que tuvieron esta oportunidad de observar este espectáculo fueron, nada más y nada menos, que los jóvenes que esperaban una ficha para realizar el examen de la ENF, que era la Escuela Nacional de Educación Física, que junto con sus padres en algunos casos quedaron atónitos al respecto. Fue el primer reporte que se hizo de un avistamiento que también los trabajadores de Mexicana de Aviación, de aquel entonces, realizaban trabajos en parte alta del edificio y empezaron a notificar este caso de estos objetos voladores no identificados. Las publicaciones que dieron seguimiento al caso desde su inicio hasta su supuesta terminación fueron revistas de aquel entonces como Contactos Extraterrestres y Duda. Los reportes de este avistamiento seguían llegando, tanto que las oficinas de redacción como periódicos aportaron mucha información que no fue dada a conocer en citadas revistas. Ahora sí que donde se sumaron estos reportes fue Villacuapa, el Estadio Azteca, Palacio de los Rebotes, y ahí estaban reunidos partes de la Escuela de Educación Física. En la zona de Xola e Insurgentes, también en las calles, y hay una señorita llamada Patricia Robles que afirma que pudo observar esas 3 luces por el cielo, las cuales parecía que llevaban como que una competencia, como que se venían echando carreritas como si fueran de micro, ¿no? Y 90% de los mexicanos a esas horas, pues ya, como se acostumbra, están en camino al trabajo. Y pues en los 70, pues la Ciudad de México sí era grande, pero no el monstruo que es hoy en día, vamos a decirlo así. Y pues mucha gente debe haberlo visto. No obstante, también vamos a decir que en el aeropuerto, el Benito Juárez, que antes de que se construyera el de Texcoco, ahí era donde llegaban todos los vuelos y no había de otra. Para esto se les avisó a la comandancia del aeropuerto sobre estos hechos que estaban ocurriendo. ¿Qué fue lo que vieron? 99% de los testigos, que ya es mucho, dijeron que vieron 3 esferas de tamaño plateado que irradiaban gran luminosidad. Las mismas iban desplazando muy rápido por el cielo y dejaban como una especie de estela cuando iban cruzando. Los testigos de este fenómeno observaron que, pues, obviamente un avión no era, un helicóptero, pues menos, meteoro, ni dudarlo, y ni mucho menos, como decía un escéptico, que era un cohete de impulsor ruso. Ok. Y que supuestamente habían escogido a la República Mexicana y pues también pasear por varios estados, ¿no?
Entonces eran cosas que obviamente si un escéptico salía con algo así y si había muchos testigos al respecto de esto, pues obviamente no se iban a dejar comprar por eso. También se vieron no solo en Puebla, sino también en otros lugares de los estados. Interesante. Eso sí, el periódico Excelsior de aquella época, del 31 de julio del 77, publicaron la siguiente noticia que decía: testimonios de que vieron ovnis también en Córdoba, Veracruz, el 30 de julio. O sea, no era una cosa pequeña, era una cosa bastante, pues, de un fenómeno bastante grande. Y entonces decían que objetos voladores no identificados, llamados ovnis, como los conocemos, habían sido vistos en el cielo de esta población, según el reporte que se había hecho por testigos ante las autoridades de la población, y de acuerdo con lo señalado, con 7 aparatos que sobrevolaron dejando una estela luminosa. Vecinos de la zona de Dos Caminos indicaron que estos objetos eran 3 en un principio, pero después vieron que se suma uno más, entonces ya no eran 3, eran 4. En donde dicen que también en el Club Campestre Cordobés se informa que el fenómeno no era nuevo, pero ese día no se había visto nada. Esto lo reporta León Ruiz Ponce, que era un corresponsal. También se vieron en Veracruz y sobrevolaron lo que se conocía como Distrito Federal, que el tarugo de Mancera lo cambió a Ciudad de México. Para nosotros los antiguitos sigue siendo DF. Y dicen que esa mañana eran iguales los que describía la gente y se empezaron a agrupar en las redacciones de varios periódicos. Entre ellos, los periódicos que reportan esto fue La Prensa, El Sol de Mediodía, Ovaciones 2, Edición de El Nacional y El Excelsior, los que comunicaban el avistamiento masivo. Y en días posteriores se conocieron ahora sí que los pormenores de un choque de uno de los objetos. Dentro de esta fenomenología ovni, de hecho, también hay grabaciones y de televisoras. También fue difundido a través de esta empresa que ahora denominamos como Telerisa, en el programa Hoy Mismo con Guillermo Ochoa. Entonces, para que vean que sí fue algo que dejó así como que cimbrando. ¿Se grabaron estos objetos? Claro. Y fue 29 de julio del 77 que el técnico de Estudios América se encontraba por el sur de la ciudad, de la zona de Villacuapa, y el equipo en sí tenía que filmar algunas escenas al amanecer de una película que se estaba grabando llamada Picardía Mexicana. Ahora sí que era dirigida por el desaparecido Abel Salazar. Quienes estaban dentro del elenco de la película era Vicente Fernández, Jacqueline Andere, y estaba el escritor del libro Armando Jiménez. El equipo técnico, el camarógrafo, los microfonistas, los iluminadores y el personal que estaba ahí, se les envió a la parte alta de la casa donde estaban haciendo las grabaciones, específicamente a la azotea, para que empezaran a grabar el amanecer, que sería incluido en las escenas de la película. Y digamos que los profesionales pues esperaban captar la salida del sol, como se ve en todas las películas. Sin embargo, uno de los técnicos detectó una explosión al sur de la ciudad. Los que estaban ahí se quedaron, ¿qué onda? Trataron de buscar la fuente de aquella explosión en el cielo. Inmediatamente se observaron 3 objetos que pasaron, ¡zum!, que se dirigían de sur a norte.
Los mismos testigos dicen que eran de forma esférica y que irradiaban gran luminosidad. De los tres objetos se realizaba una carrera. Ahora sí que pues se asombraron todos de ver esto. Abel Salazar ordenó inmediatamente a este camarógrafo que filmara aquellos objetos, porque le llamaron fielmente la atención. Javier Cruz, quien era el camarógrafo en ese entonces, dijo, sí señor. Y entonces fue uno de los testimonios más importantes del fenómeno ovni, el lograr captarlos. Imagínense, con esas cámaras que tenían para filmar cine, lo que no vieron. No que pues ahora sí tenemos mucha tecnología, muchos celulares, pero pues desafortunadamente, aunque tengan muchos píxeles y demás, jamás van a tener la definición de una cámara profesional de cine. De hecho, lo logró filmar en una película de 35 milímetros. Y una investigación de Fernando J. Telles y 14 personas, aparte del director, los actores y técnicos, pudieron ver perfectamente el paso de estas esferas. También fueron vistos por pilotos, pero sabemos que los pilotos casi siempre pues tienen ahí su confidencial, sus contratos para no hablar de este tipo de cosas. Ahora sí que no solo se pudieron ver desde la Tierra o por radares. Esa mañana del 29 de julio del 77 fueron vistos por las tripulaciones de aviones mexicanos y en especial también por uno de Argentina. Un periódico llamado Diario de la Tarde se informaba en su edición esa tarde que pues había pasado algo. Y de hecho quien lo reportaría era Rubén Cerratos Escamilla. Y que pues obviamente que la tripulación de un avión Boeing 707 de las aerolíneas de Argentina, el cual volaba al suroeste del país, pues también lograron ver esto sobre el estado de Oaxaca. Y se desplazaba a gran velocidad este objeto y que se empezaba a desintegrar. La tripulación de este Boeing 707 de Aerolíneas Argentinas, y el vuelo era el 371, estaba integrado por el comandante Sartori, primer oficial Gelú y el segundo oficial Betelú, así son los apellidos. Y este avión argentino había despegado del Benito Juárez, que está aquí en Ciudad de México, y el encuentro con el ovni fue directo sobrevolando Oaxaca y eran las 8:55 de la mañana. Aproximadamente este vuelo reporta a las 9 de la mañana este objeto al centro de México en RAMSA, que era Radio Aeronáutica Nacional. Ahora sí que los operadores del control del aeropuerto afirmaron que los comandantes y tripulaciones y pasajeros pues lo habían visto, o sea, no era una alucinación colectiva, digamos. Y también se pudieron observar en las costas de Veracruz y Campeche. Radio Aeronáutica S.A. en ese entonces dio todo el apoyo para investigar las observaciones de estos objetos. Y no se había presentado una actitud así antes. Pero, pues, era un organismo o es de gobierno. Y hubo ahí su excepción. Y pues tantos reportes que se llenaron los pilotos que esta autoridad de aeronáutica pues dijo, espérenme tantito, ya se me están alebrestando. ¿Y qué fue lo que se dijo? El 12 de julio del 79, pues empezó a dar una noticia al mundo del laboratorio espacial norteamericano Skylab, que regresaba a la Tierra envuelto en llamas. En días previos era muy grande a nivel mundial que la gente estaba poniendo los ojos en eso y no se sabía dónde iba a caer esta gigantesca mole de trozos de metal.
cayó como un cometa brillante en la parte central y suroeste de Australia. Para el 91 se presentó un estudio realizado por un especialista, Don Braccions, sobre el total del material de chatarra espacial que había caído, que se encuentra en órbita alrededor del planeta Tierra y que va desde tornillos, guantes, pernos hasta satélites que han terminado su vida útil y pues vagan por el espacio. Mucha tonelada en esa basura espacial. Para esto es la principal amenaza de los transbordadores. Y entonces, pues, supongo que trataron de distraer diciendo que pues lo que se vio en México pudo haber sido eso, chatarrita espacial, ¿por qué no? Y esto hace que pues muchos gobiernos pues empiecen a fabricar, que pues ahora, según se dice, que la NASA y todos estos, FIA y CIA, están desclasificando este tipo de documentación OVNI para que sepas que realmente sí existen. Pero pues para aquella época había que esconder porque pues el ser humano estaba tan tarado que no iba a poder comprender vida en el espacio. Ahora sí, se pudo haber estrellado esto en la Sierra de Puebla. Fernando J. Telles, que es un investigador, publicó en una revista en Argentina, Cuarta Dimensión, en el número 51 de esta revista, esto, que escribiría en Contactos Extraterrestres e informaba de un avistamiento del 29 de julio del 77 en el estado de Puebla y de la posterior explosión y caída del aparato en la sierra del mismo nombre. ¿Por qué cayó este aparato y por qué explotó? ¿No sería que nuestros vecinos de arriba, como siempre han estado metidos en el país, corretearon a esta nave y le dieron chicharrón? Se los pregunto y se los dejo de tarea para que investiguen más a fondo. Yo solamente hago la pregunta, porque allá hay que sospechar de todo. En el número 66 de esta revista, bajo el título ¿Qué pasó realmente en la Sierra de Puebla?, hay un grupo de coordinación de un documental de ONIFE que daba un resumen de este caso y comunicaba el hecho sensacional, pese a que los investigadores en situ no habían encontrado nada. Posteriormente habían aparecido muestras de este supuesto objeto que se había estrellado. En la segunda parte de esta revista ONIFE, o de este documental, decía lo siguiente: 3 personas, 2 de las cuales son maestros de escuela, procedentes del pueblo de Filomeno Mata en Veracruz, redactaron una carta que decía, y cito: se trata de la explosión del ovni o artefacto, como podría llamársele, que se registró en el mes de julio de este año 77 en la Sierra de Puebla, y el cual investigadores de Contactos Extraterrestres, después de organizar varias expediciones, nos informan no haber encontrado nada, por lo que nos servimos gustosamente a hacer de su conocimiento que lo que se dice de la desintegración en chispas del aparato, pues es cierto. Una de esas chispas fue rescatada después de hacer contacto con el suelo y se trataba de un pedazo de lámina cuyo material desconocemos. Las autoridades del municipio de Jopala, Puebla, la guardan y la conservan y nos aseguran que al momento de recogerla permanecía en estado de elevada temperatura. Pues sí. Imagínense la gran velocidad viajando este aparato. Le disparan, no creo que se haya estrellado deliberadamente, y pues al caer tenía que estar caliente. Es como cuando se te descompone un coche, que se te descompone del cofre, que lo quieres levantar, está hirviendo. Imagínense a una velocidad de vuelo.
Esta carta comenzó a investigarse y en el pueblo de Jopala, Puebla, se encontraron dentro del posible trayecto del objeto. En ese entonces el presidente del pueblo era el señor Antonio Hernández García, que poseía este trozo de metal que había caído del cielo el día de la explosión, y lo cual me remite y vuelvo a preguntar, ¿por qué explotaría un objeto volador no identificado si es que no lo explotan? Pregunto yo. Pero se negó a dar algún testimonio, pero tras estar muele como cuchillito de palo, se dio un pedazo de esta mencionada lámina, y para esto estuvo involucrado Pablo Latapí, que ustedes lo conocen por TV Apesta, y el señor Héctor Chavarría, investigador que era escéptico, o que sigue siendo escéptico. Según las declaraciones de este señor Miguel Cruz, propietario del lugar donde cae esta pieza metálica, oyó una explosión un día del mes de julio, pero no se recuerda qué día fue. Y cuando se le ocurre voltar al cielo, vio que caía como que cositas y que iba algo echando humo. Tuvo que apartarse, pues uno de los trozos casi le cayó encima. Cuando trató de recogerlo, ya no pudo, ya que estaba ardiendo. Y según informe proporcionado por el ONIFE, cuando se analiza el metal, se encontró que estaba compuesto por, cito textual, 0.28 de carbono, 0.84 de magnesio, 0.13 de silicio, 0.77 de cromo. Estos son materiales utilizados en hornos que soportan grandes temperaturas, de acuerdo a los datos que se proporcionaron a los investigadores que cubrieron este caso en Puebla. Estuvo ahora sí que ligado a estar tratando de armar estos cabos sueltos. Entonces, pues creo que es un caso muy interesante que se los traje a la mesa, y que hay una entrevista de Ana Luisa Cid, que ustedes a lo mejor la conocen, que ha estado saliendo por la televisión, salió algunas veces apoyada por el señor Maussan, y que pues aquí les traigo lo que se supo de este caso, y que sin embargo me parece lo suficientemente interesante de narrar algo que sucedió en el 77 y que yo creo que ha seguido sucediendo, pero se ha venido tapando con más ganas, y sobre todo pues hay que darle prioridad a nuestros vecinos que desclasifiquen todo lo que tiene la CIA, ¿no? Porque pues al fin y al cabo, les digo, la humanidad desde el 77 está tan cerrada y tan tonta que pues no da un ápice de conciencia de que pues no estamos solos y nunca lo hemos estado. Pero bueno, hasta aquí te dejo este programa. Espero que lo hayas disfrutado. Manita arriba, clic en la caja de los comentarios si sabías ya de este caso, la gente que cité que estuvo involucrada, y que qué lástima que quienes grabaron para esa película no tengamos material, porque a lo mejor lo tienen los gobiernos, de lo que sucedió aquella ocasión. Por mi parte es todo. Que tengas buena noche. Te digo, inscribirte, clic en la campanita, dejar comentarios en la caja de comentarios. Te doy ahora sí que tu manita arriba y tu corazoncito. Te contesto. Y gracias porque seguimos subiendo el canal. Y aparte de todo, saludos a todo lo que es Sudamérica, Estados Unidos, donde nos están viendo, y también donde están escuchando los podcasts por Spotify. Así es que nos vemos y que tengas una buena noche.